En el inmenso mosaico de historias que conforman el Antiguo Testamento, pocas logran capturar tan profundamente la imaginación y el espíritu humano como la épica liberación de los israelitas de Egipto. Este relato, centrado en la monumental figura de Moisés, no es solo una narrativa de fe y prodigios, sino también una historia de opresión y emancipación, de desafío y esperanza, que ha resonado a lo largo de los siglos. En el corazón de esta narrativa se encuentra el Éxodo, un evento que marcó no solo el nacimiento de una nación bajo la guía divina, sino que también ofreció al mundo lecciones eternas sobre resistencia frente a la adversidad y la búsqueda incansable de libertad. Moisés, más que un líder o profeta, emerge como el arquetipo del libertador, cuya vida y obra reflejan una intervención divina directa en los asuntos humanos. Desde su milagrosa salvación en la infancia hasta su llamado en la zarza ardiente y más allá, su existencia está marcada por momentos de profunda comunicación con lo divino, llevando a cabo uno de los actos más audaces de fe registrados en la historia religiosa. El relato del Éxodo es un tejido de episodios dramáticos, desde las devastadoras plagas que azotaron Egipto hasta la espectacular división del Mar Rojo. Estos eventos demuestran el poder y la protección de un Dios que guía a su pueblo elegido a través de lo imposible. Pero más allá de los milagros, en el núcleo de esta historia se encuentran verdades profundas sobre la naturaleza humana, la justicia divina y la promesa de liberación. Este video explora los secretos del Éxodo, desentrañando las capas de esta narrativa para revelar no solo la historia de una antigua emancipación, sino también las lecciones atemporales que ofrece. La fe inquebrantable de Moisés, el liderazgo ejemplar y la perseverancia del pueblo israelita son aspectos que seguiremos explorando. Analizaremos cómo este relato sigue inspirando a generaciones en su búsqueda de esperanza, libertad y una fe renovada en lo que parece imposible. Para sumergirnos en el relato del Éxodo y en la figura de Moisés, es fundamental comprender el contexto histórico y cultural en el que estos eventos tuvieron lugar. Egipto, una civilización antigua que floreció a orillas del Nilo, era una potencia mundial en aquel entonces, conocida por su impresionante arquitectura, sus avances tecnológicos y su compleja estructura social y religiosa. Fue en este escenario de grandeza donde los israelitas vivieron en condiciones de servidumbre, construyendo los monumentos que hoy simbolizan la grandeza de Egipto, pero a un gran costo humano. Los israelitas, descendientes de Jacob, también conocido como Israel, habían llegado inicialmente a Egipto como una familia extendida buscando refugio durante una severa hambruna. Con el tiempo, su población creció significativamente, lo que alarmó a los gobernantes egipcios, quienes temían que su número pudiera convertirse en una amenaza para la seguridad nacional. Como resultado, los israelitas fueron sometidos a trabajos forzados y tratados como esclavos, marcando el comienzo de un periodo de opresión que duraría varias generaciones. En este contexto de sufrimiento y opresión emergió la figura de Moisés, quien no solo sería el instrumento de su liberación, sino también el mediador de una nueva alianza entre ellos y Dios. Su historia comienza de manera inusual. Nacido en una época en que todos los varones hebreos recién nacidos debían ser asesinados por orden del faraón, la providencial salvación de Moisés, primero por las aguas del Nilo y luego dentro de la propia casa del faraón, prefigura su papel como salvador de su pueblo. El llamado de Moisés, lejos de ser un acto de rebelión personal, es presentado en la narrativa bíblica como un acto de obediencia a una voluntad divina que busca no solo liberar a los israelitas de la esclavitud física, sino también guiarlos hacia una identidad espiritual renovada. Este proceso de liberación se entiende no solo como un acto histórico, sino como una intervención directa de Dios en la historia humana, marcando el Éxodo como un evento fundacional en la identidad del pueblo judío y un símbolo perdurable de la lucha por la libertad y la justicia. La cultura y la religión egipcias, con su panteón de dioses y su énfasis en el orden y la ma'at, justicia o equilibrio, contrastan marcadamente con la monoteísta fe de los israelitas. Las plagas enviadas como señales, más que meros actos punitivos, se interpretan como desafíos directos a la legitimidad y el poder de los dioses egipcios, culminando con el Éxodo, que no solo representa la liberación física de los israelitas, sino también una victoria espiritual y teológica. Este trasfondo histórico y cultural es fundamental para comprender la profundidad y la complejidad del relato del Éxodo.
No se trata solo de la liberación de un pueblo antiguo, sino de la afirmación de una fe que desafía las estructuras de poder y las creencias establecidas, ofreciendo una visión de un Dios que actúa en la historia en favor de los oprimidos y marginados. La juventud de Moisés se desarrolló en un tiempo de brutal opresión para los israelitas en Egipto. El faraón, temiendo el creciente número de hebreos, ordenó la muerte de todos los recién nacidos varones hebreos. En un acto desesperado de amor y fe, la madre de Moisés lo colocó en una canasta de juncos y lo dejó flotar en el Nilo, esperando salvarlo de una muerte segura. La hija del faraón encontró a Moisés y, conmovida por la compasión, lo adoptó como su propio hijo, asegurándole así una vida de privilegios y educación en la corte egipcia. Este periodo de la vida de Moisés, marcado por el contraste entre sus orígenes y su crianza en Egipto, lo colocó en una posición única. Aunque educado en todas las sabidurías de Egipto, Moisés nunca olvidó su herencia hebrea. Este conocimiento dual lo preparó de maneras que solo más tarde se revelarían como divinamente orquestadas. El llamado de Moisés comenzó con un acto de justicia. Al presenciar la brutalidad de un capataz egipcio hacia un esclavo hebreo, Moisés intervino, matando al egipcio e intentando ocultar su cuerpo. Este acto lo obligó a huir al desierto de Madián, temiendo la retribución del faraón. En Madián, se convirtió en un pastor, casándose con Séfora, hija de Jetro, sacerdote de Madián. Esta vida tranquila en el exilio, sin embargo, era solo la calma antes de la tormenta de su verdadera misión. La vida de Moisés dio un giro decisivo cuando se encontró con la zarza ardiente en el monte Horeb. Aquí, en medio de lo ordinario, lo divino se manifestó. La zarza que ardía sin consumirse se convirtió en el símbolo de una presencia divina eterna y purificadora. Dios llamó a Moisés por su nombre desde la zarza, revelándose como el Dios de sus antepasados, y le encargó la monumental tarea de liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Este llamado divino fue recibido con vacilación por Moisés, quien dudaba de su capacidad para enfrentar al faraón y persuadir a los israelitas de seguirlo. Sin embargo, Dios le aseguró a Moisés su presencia constante y le proveyó señales milagrosas para demostrar su poder ante el faraón y el pueblo. Este intercambio marca uno de los diálogos más significativos en las Escrituras, subrayando la profunda relación personal que Moisés tendría con Dios. La juventud y el llamado de Moisés ilustran temas universales de identidad, destino y fe. Su vida encapsula la transición de la ignorancia a la iluminación, del exilio a la misión. A través de Moisés, aprendemos que la grandeza no se deriva del poder o la posición, sino de la voluntad de actuar justamente y de seguir un llamado más alto, incluso frente a la incertidumbre y el miedo. La historia de Moisés nos enseña que aquellos llamados al liderazgo a menudo son los que más dudan de sus propias capacidades, solo para descubrir que su verdadera fortaleza proviene de algo mucho más grande que ellos mismos. La narrativa de las plagas de Egipto es uno de los episodios más impactantes y simbólicos de la Biblia, mostrando un enfrentamiento directo entre el poder divino y el faraón, así como la supremacía del Dios de Israel sobre los dioses egipcios. Cada una de las 10 plagas no fue simplemente un castigo arbitrario, sino que llevaba consigo un profundo significado teológico y una lección tanto para los egipcios como para los israelitas. La primera plaga, la transformación del agua del Nilo en sangre, golpeó el corazón de la prosperidad egipcia. El río, fuente vital de vida y sustento, se convirtió en un símbolo de muerte y desolación. Esta plaga desafiaba directamente la deidad asociada con el Nilo, demostrando la superioridad del Dios de Israel sobre los elementos naturales y las creencias egipcias. La segunda plaga, la invasión de ranas, afectó cada rincón de la vida cotidiana egipcia. Estos animales, considerados sagrados en algunas tradiciones religiosas, se multiplicaron hasta convertirse en una maldición. Este evento subrayaba cómo lo que es venerado puede transformarse en una fuente de caos cuando se pierde de vista la verdadera adoración. La tercera plaga, la aparición de piojos o mosquitos, atacó tanto a humanos como a animales. Los magos egipcios, incapaces de replicar este fenómeno, reconocieron que era el dedo de Dios actuando. La cuarta plaga, las moscas venenosas,
marcó una diferencia clara entre los israelitas y los egipcios. Mientras Gosén, donde vivían los hebreos, permaneció libre de estas molestias, el resto de Egipto quedó sumido en el caos. Esto destacó la protección divina sobre el pueblo elegido. La quinta plaga, la muerte del ganado, afectó gravemente la economía egipcia, donde ciertos animales eran considerados divinos. Una vez más, el poder de los dioses locales fue desafiado y superado por el Dios de Israel. La sexta plaga, las úlceras, cubrió de llagas a los egipcios, incluidos los sacerdotes, impidiéndoles realizar sus rituales religiosos. Este evento simbolizaba la contaminación espiritual de Egipto. La séptima plaga, el granizo destructivo, devastó los campos y amenazó la supervivencia misma del país. Fue una demostración palpable del poder de la naturaleza bajo el control divino. La octava plaga, las langostas, aseguró la destrucción total de cualquier recurso alimenticio que hubiera sobrevivido al granizo, profundizando aún más la desesperación egipcia. La novena plaga, 3 días de oscuridad absoluta, envolvió a Egipto en una tiniebla tangible. Este fenómeno representaba un ataque directo al dios Sol, Ra, y reflejaba la ceguera espiritual del pueblo egipcio. Finalmente, la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, selló el juicio divino sobre Egipto. Sin embargo, también trajo la redención para Israel, ya que las casas marcadas con la sangre del cordero fueron pasadas por alto por el ángel destructor. Este acto prefiguraba futuras promesas de salvación. Las plagas de Egipto no solo fueron castigos divinos, sino también lecciones sobre soberanía, justicia y misericordia. Cada una desafiaba la arrogancia del faraón y la falsedad de los dioses egipcios, preparando al pueblo de Israel para su liberación y enseñándoles sobre el poder y la providencia de su Dios. Este episodio, lleno de simbolismo y significado, sigue siendo un testimonio poderoso de la intervención divina en la historia humana, mostrando que la libertad y la justicia siempre prevalecen sobre la opresión y la idolatría. La liberación culminó en un evento de asombroso poder y simbolismo, el cruce del Mar Rojo. Guiados por Moisés, los israelitas vieron cómo las aguas se dividieron, permitiéndoles cruzar en tierra seca. Este milagro no solo representó la salvación física de Israel frente a las fuerzas del faraón, sino que también simbolizó un renacimiento hacia la libertad y la devoción a Dios. Cuando las aguas se cerraron sobre el ejército egipcio, se selló la derrota de Egipto y se afirmó la soberanía de Dios sobre las naciones y la naturaleza. Este milagro es una piedra angular de las tradiciones judía, cristiana e islámica, recordando a los creyentes el poder redentor de Dios. Tras la liberación, Moisés llevó al pueblo al monte Sinaí, donde Dios estableció una alianza con ellos. La entrega de los 10 mandamientos, junto con otras leyes y preceptos, marcó el nacimiento de Israel como nación bajo la ley divina. Esta alianza definió no solo la relación entre Dios e Israel, sino también las normas éticas y morales dentro de la comunidad. La recepción de la ley en el Sinaí es un evento fundacional en la identidad judía y ha influido profundamente en el pensamiento ético y religioso occidental. Sin embargo, el viaje por el desierto estuvo lleno de pruebas y desafíos. Los israelitas enfrentaron hambre, sed y conflictos con otros pueblos. A pesar de los milagros y la guía divina, surgieron dudas, quejas y rebeliones contra Moisés y contra Dios. Estos episodios revelan la fragilidad de la fe y la constante necesidad de renovar el compromiso con lo divino. La provisión de maná, el agua de la roca y la victoria sobre los amalecitas son recordatorios de la providencia y protección divinas, incluso en medio de la incertidumbre. El legado del Éxodo y las enseñanzas del Sinaí siguen resonando en la actualidad. La lucha por la libertad contra la opresión, la búsqueda de justicia y la necesidad de una ley moral son temas universales que hablan a la condición humana en un mundo lleno de injusticias y desafíos éticos. El relato del Éxodo ofrece esperanza y dirección, recordándonos el poder de la fe y la importancia de la comunidad y la responsabilidad compartida. La celebración de la Pascua y el estudio de las Escrituras no solo conmemoran estos eventos, sino que también los actualizan, invitando a los creyentes de todas las generaciones a vivir según los principios divinos revelados. La historia del Éxodo
Desde la opresión en Egipto hasta la revelación en el Sinaí y el viaje por el desierto, es un relato de liberación, fe y formación de identidad. Este viaje, con sus momentos de triunfo y prueba, no solo es central para la tradición judía, sino que también ha influido en la cultura, la moral y la espiritualidad a nivel mundial. Al recordar y reflexionar sobre él, somos invitados a considerar nuestro propio viaje espiritual, a reconocer las muchas formas de esclavitud contemporánea y a comprometernos nuevamente con los valores de libertad, justicia y servicio a los demás. En última instancia, el Éxodo nos enseña que, a pesar de los desafíos y las incertidumbres, no estamos solos. Caminamos bajo la guía de un Dios que libera, provee y renueva la alianza con su pueblo en cada generación. Si este video te inspiró o te ayudó a profundizar en tu comprensión del Éxodo, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta al video. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo contenido significativo y a alcanzar a más personas con estas historias transformadoras. Gracias por acompañarnos en este viaje.